Voz de amonestación. Parley P. Pratt. Capítulo 1. Continuación. El poder de preconocimiento. Examinemos una de las profecías de José en el país de Egipto. He aquí vienen 7 años de grande hartura en toda la tierra de Egipto, y levantarse han tras ellos 7 años de hambre, y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. José entonces dio instrucciones de que se recogiese el grano en grandes cantidades durante los 7 años de abundancia, a fin de abastecerse para el hambre. Y Faraón, no teniendo mayor conocimiento que sus predecesores en lo que concernía a la escuela de la teología moderna, jamás pensó en dar a aquello sino la interpretación más literal. De modo que junto con José fue el instrumento en las manos de Dios para salvar del hambre no solo a su nación, sino a la casa de Israel. Este es otro notable ejemplo del poder de la precognición. No solo protegió del hambre, sino que elevó a José de la prisión al palacio de la más baja degradación al honor supremo. Y tanto así que se pregonaba delante de él: doblad la rodilla. Pero qué mortandad y lamentación habrían resultado si hubiese decidido que se trataba de un hambre espiritual y trigo espiritual. Habiendo presentado algunos ejemplos claros de las edades más remotas, nos referiremos de paso a algunos de los más destacados acontecimientos proféticos junto con su cumplimiento, hasta llegar a los profetas judíos, donde se ensancha el campo de la profecía y en su progreso entabla relación con los acontecimientos más sobresalientes de todas las edades, y termina en una visión completa de las primeras glorias de los últimos días. Cumplimiento de las profecías en Israel. Un caso notable concerniente a Elías el profeta fue que profetizó a Acab que no llovería durante más de 3 años, cosa que se cumplió de acuerdo con su palabra. Tenemos también el caso igualmente extraordinario de Hazael, el sirio que vino a Eliseo a pedirle que preguntara al Señor concerniente a su amo, el rey de Siria, que se hallaba enfermo. El varón de Dios se le quedó mirando y empezó a llorar. Entonces díjole Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú has de ser rey de Siria. Entonces le describió y le descubrió las crueldades que practicaría contra Israel, demasiado horribles para detallar aquí. Y Hazael, asombrado de oír aquellas cosas que se profetizaban acerca de él, se llenó de espanto y exclamó sorprendido: ¿por qué? ¿Es tu siervo perro que hará esta gran cosa? Sin embargo, causa admiración ver que todo se cumplió al pie de la letra. En el capítulo 21 del libro segundo de las Crónicas está escrito que llegó a Joram una comunicación de Elías el profeta, en la cual, después de denunciar la gran perversidad que había cometido, tornándose a la idolatría y asesinando a sus hermanos de la familia de su padre, que eran mejor que él, le anuncia lo siguiente: He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una grande plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a toda tu hacienda, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus entrañas, hasta que las entrañas se te salgan a causa de las enfermedades de cada día. En el mismo capítulo leemos que los filisteos y los árabes
vinieron contra él y tomaron a sus hijos, sus mujeres y toda su hacienda. Y después de esto, el Señor lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable, de modo que al cabo de 2 años, las entrañas se le salieron con la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Josué profetiza concerniente a Jericó. En el capítulo 6 y versículo 26 de Josué, hallamos una maravillosa predicción concerniente a la ciudad de Jericó. Y en aquel tiempo Josué les juramentó diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, en su primogénito eche sus cimientos, y en su menor asiente sus puertas. Después de esta maldición, la ciudad de Jericó permaneció abandonada por muchos siglos, pues nadie se atrevía a reedificarla a costa de su primogénito y su hijo menor. Pero después de una larga sucesión de jueces y reyes, habiendo pasado muchos cientos de años, Hiel de Betel, que vivió en los días de Acab, probablemente creyendo que el Señor había olvidado la maldición que Josué había pronunciado sobre el sitio, se atrevió a reedificar la ciudad, pero no bien hubo echado los cimientos cuando murió su primogénito, Abiram. Y todavía persistiendo en la dureza de su corazón, al poner las puertas de la ciudad, perdió a su hijo menor, Segub. De acuerdo con la palabra del Señor, que siglos antes había sido proferida por su siervo Josué. Podríamos llenar un tomo con acontecimientos semejantes que se hallan esparcidos por toda la parte histórica de las Escrituras. Sin embargo, no lo haremos a fin de pasar a un examen más completo de los libros de los profetas judíos. Consideraremos el cumplimiento de sus palabras sobre Jerusalén, Babilonia, Tiro, Egipto y varias otras naciones. El sueño de Nabucodonosor. Babilonia, la más antigua y renombrada ciudad del mundo, se hallaba deleitablemente situada sobre las playas de un río majestuoso que corría por la llanura de Sinar, cerca de la cual en un tiempo se levantó la torre de Babel. Estaba dispuesta en cuadro y la rodeaba una muralla de más de 100 metros de altura y 96 kilómetros de circunferencia. Esta muralla tenía 100 puertas de bronce reforzadas con barras de hierro. Para cada uno de los 4 lados había 25 puertas, las cuales daban entrada a calles que atravesaban la ciudad de un lado al otro, de manera que toda la ciudad estaba dividida en manzanas de igual tamaño. En el centro de estas manzanas había hermosos jardines, adornados con árboles y aceras, y engalanados por gran variedad de flores de diversos matices, mientras que las casas estaban construidas en las orillas de las manzanas y daban directamente a las calles. En medio de esta ciudad se sentaba Nabucodonosor, en su trono de real esplendor y magnificencia, y en su mano el cetro que era reconocido por todos los reinos del mundo. Cuando rogó a Dios descorrer la oscura cortina de lo futuro en visión de noche y mostrarle de una sola vez la historia del mundo, aún hasta la consumación de todas las cosas. He aquí vio ante él una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de metal, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estuvo mirando la imagen hasta que fue cortada una piedra del monte, no con manos, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los hizo pedazos.
Entonces también fue desmenuzado el hierro, el metal, la plata y el oro, y se volvieron como tamo en las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Pero la piedra que hirió a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando fue llevado Daniel ante el rey para que declarase el sueño y la interpretación, el profeta exclamó: Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Entonces, después de referir el sueño, manifestó lo siguiente: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano, y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclándose con simiente humana, mas no se pegaría el uno con el otro, como el hierro no se mistura o no se mezcla con el tiesto. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. El cumplimiento del sueño de Nabucodonosor. En esta vista panorámica que se nos da del asunto, vemos que nos son presentados en sucesión, primero el reino de Nabucodonosor, segundo los medos y los persas, que arrebataron el reino a Belsasar y tuvieron dominio sobre toda la tierra. Tercero, los griegos bajo Alejandro Magno, que conquistó el mundo y reinó en medio de Babilonia. Cuarto, el imperio romano, que subyugó todas las cosas. Quinto, su división en los imperios de Oriente y Occidente, y su desmoronamiento o subdivisión final en los varios reinos de la Europa moderna, representados por los pies y los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y por último, nos es presentado un reino completamente nuevo, organizado por el Dios del cielo en los últimos días, o durante la época de los reinos representados por los pies y los dedos de los pies. Este último reino jamás iba a cambiar de rey, como había sucedido con todos los demás reinos que lo habían precedido, ni tampoco iba a ser dejado a otro pueblo. Iba a desmenuzar a todos los demás reinos y permanecer para siempre. Muchos suponen que este último reino a que se hace referencia es el reino de Dios que se organizó en los días de Cristo o sus apóstoles.
Pero mayor disparate no podría existir, pues el reino de Dios que se estableció en la época de Cristo o sus apóstoles no desmenuzó a ninguno de los reinos del mundo. Al contrario, se hizo la guerra contra él y fue vencido, como cumplimiento de las palabras de Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y también el versículo 22, hasta tanto que vino el anciano de grande edad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Igualmente el 27, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. El reino de Dios será establecido. En las revelaciones de Juan está escrito: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente. En cumplimiento de estas declaraciones, se dio poder a las autoridades de la tierra para matar a los apóstoles y hombres inspirados, y los pocos que quedaron fueron desterrados de entre los hombres u obligados a huir a las islas desoladas o a las cuevas de las montañas de la tierra, personas de las cuales el mundo no era digno. Al mismo tiempo se insinuaron en su lugar falsos profetas y maestros que los hombres se buscaron porque no pudieron aguantar la sana doctrina. Así fue como se desorganizó el reino de Dios y se perdió de entre los hombres, y en su lugar fueron instituidas las doctrinas e iglesias de los hombres. Pero tenemos por objeto tratar este tema más extensamente al referirnos al reino de Dios. Baste decir que el reino de que habla Daniel es algo que el mismo Dios de los cielos va a organizar en los últimos días sin la ayuda de instituciones humanas o los preceptos de los hombres. Y cuando quede organizado, nunca jamás cesará de crecer, ni podrán estorbar su progreso todos los poderes de la tierra y el infierno, hasta que por fin se siente el anciano de grande edad, y venga el Señor Jesús en las nubes del cielo, con poder y grande gloria, como Rey de reyes y Señor de señores, y destruirá todos los demás reinos, y entregará el reino y la grandeza del reino bajo todos los cielos a los santos. Entonces no habrá sino un Señor, y no tendrá sino un nombre, y Él será el Rey de toda la tierra. Volvamos ahora a Nabucodonosor, que el Señor por boca de Jeremías llama a su siervo para ejecutar sus juicios sobre las naciones. Parece que el Señor ensalza a este gran hombre, y lo hizo Rey de reyes y Señor de señores, y lo armó con su propia espada, y lo invistió con poder y autoridad, con el expreso fin de ejecutar sus juicios, y azotar y humillar a todas las naciones de la tierra. El capítulo 25 de Jeremías dice que el Señor tenía propuesto llevar a Nabucodonosor y a su ejército contra todas las naciones circunvecinas, a fin de asolarlas y tenerlas cautivas durante 70 años, y después de 70 años se volvería y castigaría al rey de Babilonia y a su nación por causa de sus iniquidades. ¿Quién es el que puede seguir la historia del cumplimiento de estos notables acontecimientos, indicados con tanta exactitud por Jeremías, Isaías y Ezequiel, y no maravillarse y asombrarse del prodigioso don de profecía que habilitaba a estos hombres para leer la historia de lo futuro con la facilidad que leían la historia de lo pasado? Por cierto, es difícil que el que en estos días se ponga a leer la historia de los babilonios, medos y persas, griegos, romanos y egipcios, junto con la de los judíos,
llegue a estar más familiarizado con los acontecimientos verificados en esas naciones que los profetas que los anunciaron 70 años antes. Nabucodonosor subyugó a los judíos. Su ciudad Jerusalén fue incendiada, así como su templo. Sus príncipes, nobles y plebeyos fueron transportados a Babilonia junto con todas sus cosas santas. Jeremías predijo claramente los detalles de esta destrucción y cautividad, y aún el tiempo de su duración, a saber, 70 años. Después de vencer a los judíos, el rey de Babilonia marchó contra Tiro, la ciudad de mercaderes, situada en una bahía del mar y rodeada no tan solamente por el mar, sino por una fuerte muralla, tan impregnable fortaleza, a prueba de toda la habilidad y perseverancia de Nabucodonosor. Tan impregnable fortaleza puso a prueba toda la habilidad y perseverancia de Nabucodonosor y su ejército entero, que trabajaron incesantemente por mucho tiempo y al fin lograron apoderarse de Tiro y la sujetaron al cautiverio durante 70 años. Pasado esto, volvieron y restablecieron su ciudad, porque Jeremías con anterioridad había anunciado el vencimiento de Tiro, su cautividad de 70 años y su restauración al terminar ese periodo de tiempo. Después de la restauración de Tiro, la ciudad floreció por un tiempo, pero más tarde fue reducida a una desolación completa. Sus fragmentos y ruinas se ven hasta el día de hoy en el fondo del mar, y el sitio que ocupaba es ahora una roca estéril, habitada solamente por un puñado de humildes pescadores. Toda esta desolación y aún su apariencia actual de perpetua ruina y asolación fueron claramente indicadas por los profetas. Nabucodonosor cumplió los propósitos de Dios. Cuando el rey de Babilonia logró apoderarse de Tiro, después que su ejército padeció mucho debido al rigor de la campaña, el Señor por boca de Ezequiel prometió darle los despojos de Egipto para su ejército, a fin de recompensarlo por el gran servicio que había prestado a Dios en la conquista de Tiro. Vemos que entonces hizo la guerra a Egipto, lo dominó y lo tuvo cautivo hasta que se cumplieron los 70 años. Por último, podemos ver cómo